Diputado, Sí. primero que nos comente sobre esto que vimos de la agresión a los manifestantes del Poder Judicial allá afuera del autódromo, que dice el Morena, que no fue una agresión, fue un encapsulamiento y que eso está permitido en Europa. No, me parece que el gobierno falla nuevamente a lo que ha ofrecido. Habría ofrecido respeto, que nunca se va a utilizar a las fuerzas del Estado y particularmente a la policía para amedrentar a quienes se manifiestan. Me parece que la imagen habla por sí sola. Me parece que no solo fue un acto violento, sino una intimidación totalmente desproporcional. Me parece que dos mujeres manifestándose no requieren de decenas de elementos del cuerpo policíaco y que es injustificable, que es inaceptable y que el gobierno debe de admitir su error, recapacitar y reformular cómo interviene en las manifestaciones. Creo que esto muestra nuevamente la vocación autoritaria y que están buscando reprimir y extinguir a todas las voces que no piensan distinto, particularmente cuando se hace una manifestación pacífica, es totalmente reprobable. Violatorio a sus derechos constitucionales, porque por libertad de expresión, de manifestación. Y de libre tránsito, entre otras cosas. Me parece que esto ya tiene que encender las alarmas de todo el país. Me parece además que fue evidente que era una manifestación 100% pacífica y que la reacción del Estado fue totalmente desproporcional. Y porque no hemos visto encapsulamientos en Culiacán, ahora que empieza a extenderse a Mazatlán o a los municipios aledaños. Es que la política de abrazos a los delincuentes y toda la fuerza del Estado contra quien piensa distinto. El gobierno, insisto, tiene que aceptar su culpa y rectificar, no solo en sus protocolos, sino en su intervención con cualquier ciudadano. Es de toda alarma lo que está sucediendo. Sin embargo, vimos cómo les alarmó y casi se tiraron al piso por lo que pasó en Querétaro. Ahí sí hubo agresión, sí hubo represión. Es que el gobierno siempre tiene dos pesas y dos medidas para lo que sucede, insistimos. Creo que el gobierno debe de respetar la libre manifestación, creo que el gobierno debe de intervenir para proteger a los ciudadanos, para garantizar sus derechos y no para extinguir la posibilidad de que alguien pueda manifestar cuando piensa distinto al gobierno. Diputado, sabemos de la postura que van a tener ahora que inicie el debate, ¿no? Ahí en puntos constitucionales. ¿Ustedes se mantienen en que esto no debe pasar? Bueno, es que la reforma que están proponiendo lo que hace es contravenir otros artículos de la Constitución y no se han detenido ni siquiera a reflexionarlo. El artículo 14, el artículo 17 garantizan que cualquier persona que busque justicia encuentre un tribunal que lo escuche, y lo que están haciendo es que pueden violar el derecho de prácticamente todos los ciudadanos y de los legisladores sin que pueda revisarse si se cumplieron los requisitos legales. Ellos pueden aprobar a partir de ese momento, o es lo que intentan, reformas constitucionales sin tener quórum, sin tener los votos y que nadie pueda cuestionarlos, sin que sesionen los congresos de los estados, y limitar absolutamente cualquier tipo de reclamo si no se cumple con la ley. Por ejemplo, el artículo 135 de la Constitución dice que para reformar la Constitución se requieren de 2/3 partes. ¿Qué pasa entonces si cantan que hay una reforma a la Constitución, pero no tienen las 2/3 partes? Pues tiene que haber un tribunal que pueda revisar si cumplieron con los requisitos mínimos. Es que lo que quieren es que la Constitución ya no sea la Constitución de México, sino sea la Constitución de Morena, y desde luego que no lo podemos aceptar. Yo creo que el gobierno está cayendo en excesos, que no ha tomado en cuenta los riesgos que esto puede alcanzar, que vulnera absolutamente el derecho de las minorías, pero que vulnera el Estado de Derecho, particularmente para reformar la Constitución. Imagínate, ahora resulta que van a haber más reglas y más revisión, por ejemplo, del reglamento de la Cámara de Diputados que de la propia Constitución. Pues es que eso no existe en el mundo. Siempre tiene que haber alguien que pueda revisar si los procedimientos se cumplen o no, y lo que están haciendo es anular cualquier tipo de transparencia en los procesos y que no puedan ser que no puedan ser corregidos cuando cometan un error o cuando violan la ley. Y esto definitivamente va a tener consecuencias graves en un país que necesita de certezas, en un país que necesita
del Estado de Derecho para garantizar la vida de todos los ciudadanos y que hoy están haciendo absolutamente lo contrario. Están anulando derechos, ya lo hicieron en detrimento del juicio de amparo y ahora lo hacen no para que exista supremacía constitucional, como le dicen, sino para constitucionalizar las trampas. Diputado, se dice que del 17 al 24 se había reformado como 820 y tantas veces la Constitución, y ahora en los 2 meses que lleva Morena de gobierno, pues ya creo que están rebasando estas modificaciones constitucionales. Bueno, es que creo que se han tomado a la ligera la forma de reformar la Constitución. Definitivamente la Constitución es reformable, la Constitución debe de mejorar todos los días los derechos de los ciudadanos, darles más garantías de acceso a la justicia, pero nunca en retroceso. Y estos son los que se decían progresistas. Pues mira cómo el progresismo teórico en realidad lo que es autoritarismo y limita el derecho de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a que ustedes. tengan buen día.